Bienvenidos a nuestro recorrido por la Constitución mexicana, un documento muy importante. Hoy exploraremos su historia, estructura y todo lo que la hace tan importante. Bueno, primero, ¿qué es la Constitución? Una Constitución es como la mamá de todas las leyes. Es la ley fundamental del Estado, la que establece las reglas del juego, define la estructura y la forma de gobierno, o sea, quién manda, cómo manda y hasta dónde puede mandar. También se encarga de crear los poderes y autoridades, como el presidente, los diputados, los senadores. Y por supuesto, establece los derechos públicos, o sea, lo que el gobierno nos debe garantizar a todos nosotros, como el derecho a la educación, a la salud. Imaginemos la Constitución como el instructivo de un juego de mesa, pero en lugar de fichas, tenemos ciudadanos. Lo importante es que todos conozcamos las reglas del juego, para poder participar, exigir nuestros derechos y construir un país más justo y equitativo, porque conocerla es el primer paso para poder transformarla. México es un país con una historia más larga y complicada. Desde la Constitución de Cádiz en 1812, hasta la Constitución de 1917, la cual seguimos usando hasta el día de hoy, hemos pasado por varias etapas. Tuvimos la Constitución de 1824, que estableció el federalismo, o sea, que cada estado podía tener su propio gobierno. Luego vino la Constitución de 1836, la de 1843, la de 1857, en fin, muchas leyes. Lo importante es entender que cada una de ellas respondió a un contexto histórico y social específico, y que todas ellas nos han llevado a la Constitución que tenemos hoy en día. Primero tenemos la parte dogmática. Esta parte es la que habla de los derechos humanos, esos que son universales, inalienables e imprescriptibles, o sea, que nadie nos los puede quitar. Aquí encontramos el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad. Todos esos derechos que nos hacen orgullosos de ser mexicanos. Luego tenemos la parte orgánica, que es como el esqueleto de la Constitución, la que le da forma y estructura al gobierno. Aquí se establece cómo se organiza el Estado, cuáles son los poderes de la Unión, cómo se eligen a nuestros gobernantes. Es como el manual de instrucciones del gobierno, y por último, pero no menos importante, tenemos la parte social, la que se preocupa por el bienestar de todos los mexicanos. Aquí encontramos derechos como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, todo lo que necesitamos para vivir dignamente. La Constitución no es cualquier papel con leyes, es la ley suprema de toda la Unión, la que manda sobre todas las demás. El artículo 133 lo dice clarito, la Constitución y las leyes del Congreso son la ley suprema en toda la Unión. Es decir, que ninguna otra ley, reglamento o decreto puede contradecir lo que dice la Constitución. Imaginen que la Constitución es como la mamá de todas las leyes, y ya saben lo que pasa cuando no le hacemos caso a mamá. Así que la próxima vez que alguien quiera pasar por encima de la ley, ya saben a dónde acudir, a la Constitución, la defensora de la justicia y la libertad. Aquí hay un concepto importante, se trata de la soberanía, esa palabra tan rimbombante que significa simplemente quién manda. ¿Y en México, quién creen que manda? Exacto, el pueblo. Así es, la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, o sea, en todos nosotros. Claro, como somos muchos, no podemos estar todos gobernando al mismo tiempo, sería un caos muy grande. Por eso, el pueblo ejerce su poder a través de los poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es como si el pueblo fuera el director de orquesta, y los poderes de la Unión fueran los músicos. Cada uno tiene su función, pero todos trabajan juntos para crear la sinfonía de la democracia, porque la soberanía reside en nosotros, y no en los que se sientan en las sillas del poder. El mundo de las constituciones es muy diverso. Resulta que hay diferentes tipos de constituciones, cada una con su propia personalidad y sus propias reglas. Primero tenemos las constituciones escritas, que son como su nombre lo indica, escritas en un documento oficial como la nuestra, la Constitución Mexicana de 1917. Luego tenemos las constituciones consuetudinarias, que son como las recetas de la abuela, se transmiten de generación en generación a través de la costumbre. No están escritas en un solo documento, sino que se basan en las tradiciones y usos del pueblo. También tenemos las constituciones rígidas,
que son imposibles de cambiar. Para modificarlas, se necesita un proceso largo y complicado, no basta con un simple decreto. Y por último, tenemos las constituciones flexibles, que están siempre dispuestas al cambio. Para modificarlas, se necesita un proceso más sencillo, sin tanto protocolo. Este capítulo se trata de la diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Imaginen que la Constitución es como una casa. El poder constituyente sería el arquitecto, el que la diseñó y la construyó. Es un poder extraordinario, que surge en momentos históricos especiales, como cuando se funda un nuevo país o se produce una revolución. Una vez que la Constitución está lista, el poder constituyente se va, como el arquitecto que entrega las llaves de la casa. Y entran en escena los poderes constituidos, que son como los inquilinos de la casa. Ellos son los encargados de habitarla, cuidarla y mantenerla en buen estado. Los poderes constituidos son los que ya conocemos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ellos no pueden modificar la estructura de la casa, eso le corresponde al arquitecto, pero sí pueden decorarla, amueblarla y adaptarla a las necesidades del momento. Así que ya saben, la próxima vez que escuchen hablar del poder constituyente, recuerden al arquitecto de la Constitución. Y cuando escuchen hablar de los poderes constituidos, piensen en los inquilinos que la habitan. Espero que este viaje por la Constitución mexicana les haya resultado fácil. Recuerden que la Constitución es un documento vivo, que nos acompaña en nuestro día a día y que nos protege como una mamá gallina a sus pollitos. Así que la próxima vez que escuchen hablar de ella, no cambien de canal. Acérquense, lean, infórmense y participen en la construcción de un México más justo, más libre y más equitativo.